En Tiampi Talks damos la bienvenida a dos personajes importantes, Soledad Candia y Anabela Capetillo. Soledad es ingeniera en administración, MBA. Cuenta con un diplomado internacional en Administración e Innovación, un diplomado en Dirección de Recursos Humanos y en Género y Cultura. Actualmente es académica en la Universidad de Santiago de Chile, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, directora ejecutiva de Lidera Mujer y docente en la Escuela de Administración y Negocios en Duoc. Anabela tiene sólida experiencia en el liderazgo e implementación de mejora continua en procesos de recursos humanos e inclusión. Es actualmente gerente de diversidad e inclusión en Manpower Group Chile, influencer Latam 2019-2020, experta en inclusión sostenible y tiene diplomados en gerencia social y salud, gestión del capital humano, programación de neurolingüística y en sistemas previsionales. Es un honor para nosotros poder contar con Soledad y Anabela en este gran evento impulsado por Tiampi Group, a través del panel Diversidad e Inclusión, Valor Agregado en las Organizaciones. Vamos a iniciar nuestro gran panel. Es importante que sabemos, muchos de nosotros que hemos ido trabajando en función a las organizaciones, impulsando esta gestión de personas a través de la diversidad e inclusión, pero también es importante saber qué es lo que ha ido pasando en estos últimos años. Entonces, yo quería preguntarles a ambas, ¿qué logros hemos obtenido a raíz de la diversidad e inclusión dentro de las organizaciones? Iniciemos contigo, Anabela. Adelante. Yo creo que los logros son varios. Quizás me gustaría destacar tres. Soledad, estoy seguro, va a poder ampliar otro. Primero, hablar del tema. Yo creo que diversidad e inclusión es un tema que siempre ha existido la diversidad y tuvimos que ponerlo en la mesa y nos vimos en la obligación como país, incluso en Chile, Perú también así ha sido, de llegar a tener cuotas en diversidad. Primero, hablar del tema. Y segundo, yo creo que los logros han sido visibilizar talento, porque pues cuando hemos ido incorporando a personas que en las compañías que quizás habitualmente no lo hacíamos, para muchos fue un gran descubrimiento de saber que eran un talento y que agregaba valor. Y también hemos ido, y ha sido un trabajo un poco más difícil porque es más doloroso, reconocer los sesgos inconscientes que se asocian a alguien que es distinto a uno. Estamos cableados para relacionarnos con lo que es parecido a uno y eso lo habíamos normalizado. Por lo tanto, ahora el visibilizar que tenemos esos sesgos, yo creo que diría que es el mayor logro. Mayor logro que igual tenemos tareas pendientes, pero tenemos avances. Eso podría decir. Bueno, yo Adelante, Soledad. disculpa, me sumo completamente a lo que dice Anabela. Y igual me gustaría destacar que la diversidad en general, ¿no es cierto?, asegura la innovación en los equipos. O sea, vemos hoy día, sobre todo con un contexto súper cambiante y complejo, cuando tenemos diversidad en los equipos nos aseguramos mejores respuestas. Y hay un montón de estudios que nos muestran que la diversidad en general aumenta muchos indicadores significativos para las organizaciones. Por ejemplo, aumenta el compromiso, la satisfacción laboral, la retención de los talentos, se accede a una mayor gama de clientes, usuarios, usuarias, ¿no es cierto? Incrementa la creatividad, la innovación se da de todas maneras, y con eso la capacidad de resolver mejor los problemas, ¿no es cierto? Mejoran todo el proceso de una organización. Es un beneficio no solamente comercial, sino que de imagen corporativa, de generación de confianzas dentro de una organización. Estamos hablando de diversidad en todos los aspectos, ¿no es cierto? Diversidad no solo de impulsar a más mujeres, por ejemplo, en cargos de liderazgo, etcétera, diversidades sexuales, de origen, de edades, etcétera, experiencias también. Todo eso suma siempre a una organización. De hecho, hay varios también estudios que demuestran, por ejemplo, en la específica brecha de género de las mujeres en el rol de liderazgo, por ejemplo, se ha estudiado que el aumento de participación de las mujeres podría aumentar el PIB
en un país en más de un 20%. Eso significa que se puede incluso reducir la pobreza. Es bastante decidor todos esos estudios, ¿no es cierto? Y importante tomarlo como algo que no solamente es necesario desde un punto de vista de los derechos humanos, que por supuesto lo es, sino que es una propuesta estratégica de valor en sí misma, ¿sí? Para las organizaciones y para las personas en general en una sociedad. Eso creo. Coincidimos con ambas en cuestión a que hemos tenido grandes avances a lo largo de estos últimos años y quizás sigamos dando saltos mucho más grandes para poder seguir gestionando a personas desde estos enfoques. Sin embargo, sabemos que con cada desafío siempre vienen obstáculos. Entonces, en función a estos obstáculos, ¿qué obstáculos o qué desafíos nosotros como gestores de personas nos estamos enfrentando en función a la diversidad e inclusión, además de estar en contextos de trabajo híbridos, que ahora es totalmente virtualizado, o estamos en un 50% presencial, 50% virtual? ¿Qué obstáculos obtenemos para poder seguir gestionando desde este enfoque? Soledad, vamos contigo. Sí, bueno, el teletrabajo, ¿no es cierto? O la virtualidad de las cosas, le digo yo, ha mostrado bastantes desigualdades en general. Y antes de la pandemia, por supuesto que existían, pero con esta situación se han visibilizado muchas de ellas. Por ejemplo, la doble o triple, incluso jornada que llevan las mujeres específicamente, con esta falta de corresponsabilidad o conciliación, considerando que en el 2019, por ejemplo, más del 90% de las mujeres que no estaban en el mundo remunerado, no estaban porque declaraban específicamente razones de necesidades familiares, como de cuidado de niños, niñas, adolescentes o familiares enfermos, adultos mayores, etc. Entonces, hay una doble carga que está impidiendo que las mujeres puedan, por ejemplo, desempeñar esta vida laboral de forma óptima. Ahora, hay otras cosas que sí son interesantes que mostró la virtualidad, ¿no es cierto?, del teletrabajo. Por ejemplo, las personas que tenían movilidad reducida, este es un mejor espacio de trabajo, ¿no es cierto?, en sus casas, porque justamente se evitan este complejo ir y venir de algunos lugares y que también muestra que las ciudades todavía no están implementadas para la inclusión de todas las personas, ¿verdad? Otro desafío súper interesante, o no interesante, urgente, está siendo el tema de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, y ahí yo creo que es súper importante que las organizaciones estén atentas y trabajen políticas de seguridad dentro de la organización para resguardar a las personas que puedan estar sufriendo un problema de ese tipo. Y este tipo de gestión puede ser vital para una sociedad entera, ¿verdad? Dentro de las áreas de gestión de personas, de recursos humanos, hoy día vemos que los problemas se complejizan con el tema de los trabajos híbridos y que tenemos que conocer las realidades de las personas para poder ponernos al servicio y tratar de mejorar la experiencia también de las personas internamente, no solamente prometer, que generalmente pasa eso, las empresas prometen una buena experiencia para sus clientes o usuarios y usuarias finales, pero no revisan o no se preocupan quizás de la experiencia de las personas internamente. Y ahí yo creo que hay un gran trabajo en el facilitar estas experiencias, ver, por ejemplo, las barreras de, no sé, técnicas, por ejemplo, no todas las personas se les fue fácil trabajar de esta forma, no todas las personas tienen un espacio cómodo para trabajar dentro de sus casas, no todas las personas pueden conciliar la vida laboral y familiar. Hay personas que tienen hijos o hijas menores que requieren estar constantemente atendiendo, etcétera. Un montón de escenarios diversos y que yo creo que no hay una receta para todos igual, sino que va a depender de cada industria, de cada tipo de personas que tenemos dentro de la organización y cómo nos ponemos a disposición para
co-construir una mejor experiencia interna para ofrecer una coherencia a esta experiencia externa, creo yo. Y ahí está el desafío, me parece. Creo que sí, Soledad. Tenemos muchos desafíos en función a lo que mencionaste. Anabela, cuéntanos qué otras barreras, qué otros obstáculos estamos presentando para poder gestionar desde esta perspectiva. O sea, me sumo a lo que dice Soledad. Las grandes perdedoras de la pandemia son las mujeres. Y yo creo que el obstáculo es que las empresas no tenían previamente una política de conciliación. Entonces, de la noche a la mañana quedaron sin trabajo, volviendo al hogar, en pobreza, cuidando a otro. Y ese obstáculo tiene que ver también con otro elemento, que las empresas ingenuamente creían, y muchas lo siguen creyendo, nos dicen, no, tenemos una política de diversidad e inclusión. La política es un papel. La cultura implica tener estas conversaciones de conciliación, y otro de los obstáculos es que no nos damos cuenta lo privilegiado de todos los que estamos hoy día conectados, porque quienes estaban en situación de pobreza hoy día están sin conexión, no pudieron mandar a su hijo al colegio y están absolutamente perdidos y solamente lo único que se enteran es lo que ven por la televisión, que ahí podríamos hacer otro evento solo para hablar cuáles son los mensajes que se están entregando. Entonces, yo creo que los obstáculos tienen que ver que entender que diversidad e inclusión requiere tener un plan riguroso, con métrica, que todos realmente estén convencidos. Y hablando de las mujeres, sin duda que han sido las grandes perdedoras, los temas de tomémonos en serio lo que es la violencia intrafamiliar, por dos cosas. Uno, porque la persona que lo vive requiere de un otro para salir de esa situación de violencia. El que está siendo violentado a veces ni siquiera se entera porque lo ha normalizado. Pero para quien está cometiendo a veces un acto, y nos ha pasado mucho a nosotros, la compañía últimamente ha sido como ido en aumento esa solicitud. Anabela, necesitamos que nos acompañes en un coaching porque a un gerente está siendo denunciado por derechos fundamentales. Vamos, tomamos al gerente, qué fue lo que dijo, pero qué hiciste, y a veces fue un comentario inadecuado. Y termina con su marca personal absolutamente dañada. Por lo tanto, yo creo que uno de los obstáculos es que no estamos tomando conciencia que la normalización de ciertas formas de relacionarnos no pueden seguir. Y los millennials, si es que están escuchando en este encuentro, no alcanzo a ver las caritas de todos, hay un estudio que los invito a que lo revisen de Manpower, que habla que en último estudio de millennials se les preguntaba por qué ellos querían flexibilidad en el trabajo, que por qué querían tener más días libres, salir más temprano. Y los hombres millennials decían que porque querían, bueno, juntarse con su amigo, deporte, etc. Solo las mujeres millennials ponen dentro de las razones por las cuales quieren flexibilidad horaria es porque tienen que cuidar a un otro. ¿Qué les quiero decir con eso? Que los temas de conciliación y corresponsabilidad todavía tenemos mucho por delante y eso es un gran obstáculo si no tomamos conciencia. Claro que sí, hemos tenido no solo, bueno, el trabajo híbrido no solo nos presentó obstáculos a nivel económico, financiero, sino de conectividad entre tantas personas. Y ahí entra el papel importantísimo de aquellos quienes encabezan las organizaciones. Y acá es donde nos hacemos una pregunta. Desde dentro de una organización, ¿cómo es que los líderes, si tomamos en cuenta que ellos son los primeros gestores de personas, pueden fortalecer o fomentar, si es que no existe, una cultura de inclusión en sus equipos de trabajo? No solo teniendo en cuenta el tema de que pues tenemos que generar las políticas en papel, ¿no? O en un cuadro, sino llevarlo a la misma práctica día a día y no solo ciertos días o 2 días al año. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Esta pregunta me gustaría muchísimo que nos podrías responder, Soledad. Adelante. Mira, yo creo que las personas que lideran hoy día, más que todo, más que nunca, tienen una responsabilidad implícita en el cargo, que es una responsabilidad afectiva con las personas también. Esta responsabilidad, además de estar constantemente actualizándose con distintas temáticas, porque como decía Anabela un poco en su respuesta anterior, hoy día no da lo mismo lo que dice una persona que lidera, no, absolutamente no. Porque estamos justamente en un mundo virtual donde las redes además nos tienen constantemente en la palestra, entonces hoy día
un cargo significa también estar constantemente autoformándose con estas temáticas, ¿no es cierto? Formándose y conversando, abriendo reflexiones, hablando desde un lenguaje inclusivo, por ejemplo. Hoy día no puede haber una persona que lidera que no tenga formación en lenguaje inclusivo, no sé, no, es como un desde, diría yo, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, hoy día no da lo mismo. Las personas además que lideran tienen que estar, además de preocupadas, ¿no es cierto?, de cumplir los objetivos específicos de productivos y comerciales, etcétera, también tienen que estar dispuestas a trabajar colaborativamente con equipos diversos, entender cuáles son las formas de motivar, de llegar, de persuadir, de incorporar a la diversidad, por ejemplo, las miradas distintas, generar y sostener esta diversidad, no tenerle susto, porque generalmente, no sé, me imagino que a todas las personas que hemos trabajado en estas temáticas, cuando uno recién llega a una empresa a trabajar este tipo de conversaciones, generalmente se asustan mucho las personas que lideran, porque piensan que se va a desordenar un poco esto y le tienen mucho susto a que no puedan sostener esto en el largo plazo, ¿no es cierto? Porque en el fondo el desconocimiento los hace temer y porque generalmente estamos acostumbradas las personas a trabajar entre pares muy similares, con pensamientos iguales, entonces esto de la diversidad parece que les descoloca y además tenemos que pensar que todo el tema de las desigualdades en general es ir contra la cultura de una organización, porque lo que vamos a hacer es interpelarlo, mostrarles esas falencias, les vamos a mostrar las brechas. Y cuando uno muestra esas brechas se tiene que hacer cargo. Entonces no es cómodo trabajar en esto, ¿sí? Requiere de persistir en que es necesario transformar las culturas, porque finalmente el impacto que va a tener no solamente es un impacto para las organizaciones en sí, las personas, sino que para todo el ecosistema donde las organizaciones se vinculan con las familias de las personas que trabajan, con sus clientes, con los proveedores, con, no sé, etcétera, con todo un ecosistema. Siempre el impacto de trabajar estas temáticas es mucho mayor a lo que se imaginan desde un principio. Yo creo que una de las cosas que necesitan las personas que lideran es escuchar más a las personas de su equipo, disponerse a escuchar de verdad, o sea, incorporar el pensamiento de otras personas, no tenerle susto a lo diverso, a lo distinto, sino que verlo como un valor, como algo que va a provocar una mayor creatividad, una mayor innovación, etcétera. Yo creo que yo invitaría a las personas que lideran a repensar su rol desde no sé, como que a dudar de las certezas, diría yo. Abrir la posibilidad de otras reflexiones, de otras experiencias y tomarlo como algo que va a sumar de todas maneras. Abordar en el fondo todas las diversidades posibles para crear valor, desde las personas y para las personas, finalmente. Y por eso también nos pagan a los líderes. Pues siempre dicen, no, es que a mí no me pagan por ser buena onda o por generar... sí, el rol del liderazgo tiene eso como, está implícito. Es importante y somos responsables afectivamente de los equipos que tenemos a cargo. Hay que hacerlo, sí. Realmente mencionaste algo muy importante y está muy ligado al tema de los valores, ¿no? Podremos mencionar el tema de la empatía que pueden tener los mismos líderes para seguir fomentando esto. No solo ver desde una propia perspectiva, sino también verlo desde la perspectiva de la otra persona y de esa forma también gestionar más el talento dentro de las organizaciones. Hay algo que también mencionaste y se vincula mucho con la siguiente pregunta. Muchos de los líderes creen que porque algo funciona bien, pues no debería cambiarse o tienen temor a implementar nuevos cambios dentro de la gestión. Entonces, en función a ello, desde tu experiencia, Anabela, ¿qué mitos o qué creencias siguen estando presentes en las organizaciones en función a la diversidad e inclusión? Yo creo que el primer gran mito es que uno cree que el mundo es el mismo.
Y como estamos cableados para relacionarnos con lo que es parecido a uno, yo digo, pero sí, bueno, yo siempre me he juntado con los mismos de la universidad y tenemos los mismos logros. Pero tomando lo que decía Soledad, hoy día a un líder se le exige tener equipos de alto rendimiento. Incluso hay empresas que ponen cuotas de diversidad, es decir, oye, ¿sabes qué? En tu grupo es puro club de toy, puro hombre, o al revés, puras mujeres. Entonces, yo creo que los líderes hoy día no se tienen que hacer trampas con las métricas de diversidad e inclusión. Hay empresas donde nos dicen, no, Anabela, mira, si nosotros estamos más o menos bien, si tenemos mujeres. Y después empezó a hacer las segundas preguntas de interseccionalidad. ¿Dónde están las mujeres? Y normalmente están en los guetos rosas, en el área de recursos humanos, en el área marketing. Cuando yo les digo, hagamos desarrollo de carrera para que vamos al área de finanzas, y le decimos a Soledad que nos capacite a las mujeres que vayan entrando. No, es que no hay en ningún lado, no hay en ningún lado. Entonces, tiene que ver, yo creo que el mayor obstáculo tiene que ver con que no somos capaces de ver. Y no somos capaces de ver porque faltan estos espacios de referentes, de decir que sí se puede. Y cuando creemos que se puede, quiero agregar a lo que dice Soledad, el líder tiene que tener claro que en todo contexto, en sus redes sociales, no solo en el ámbito laboral, el ser, el parecer y hacer. Sí. Y la empatía que hacía mención a la Soledad, hoy día es uno de los factores claves en los procesos de reclutamiento y selección. Yo vengo saliendo de otro webinar donde les hacía la pregunta a quienes de la universidad que me dijeran cuántos de los que estaban ahí hacían voluntariado. Respuesta, 80%, 82% no hacía voluntariado. ¿Qué significa? Si nosotros hoy día, o sea, encendamos el televisor solo media hora, no más, con media hora nos queda claro que hay personas que están en una situación de mucho apremio. Y el voluntariado es una acción mínima de empatía. Entonces, yo creo que eso nos ayuda a abrir mundos de cosas que hoy día no vemos, y los líderes tenemos esa responsabilidad. Y agrego, la capacitación, que también Soledad lo decía, el lenguaje inclusivo, hablar correctamente, el entender cuándo estoy haciendo un acto de edadismo, una discriminación por edad. Si no sé lo que es edadismo y no me capacité, lo sigo cometiendo sin darme cuenta. Me decían en una empresa, me decían, Anabela, mira, felicítanos, estamos súper bien, mira, estamos haciendo desarrollo de carrera con los jóvenes. No, el desarrollo de carrera es con los talentos, no con los jóvenes. ¿Por qué un senior de 50 años ya no es un talento para ti? Entonces, esas conversaciones requiere que hoy día el líder se capacite. ¿Ah? Y yo creo que en la medida que se capacite, ojalá, y ahí depende mucho de nosotros los consultores, que quizás no lo hemos hecho lo suficientemente bien, no hemos generado el cariño para hablar del tema. Y quizás por eso se está generando también en ciertos escenarios, y lo manifiesto acá, cierto desgaste la diversidad. La diversidad hay que tratarla con cariño, ¿ya? Y pues de ahí podemos dar paso a la inclusión. Y como último elemento agrego que los líderes, si creen que por tener espacios laborales de diversidad, decir, mira, Anabela, tengo muchas generaciones, tengo mujeres y hombres, ¿vamos con la inclusión? No, no, no. La inclusión requiere conversas, y conversas sinceras. Eso me Realmente, parece fundamental. como mencionas, Anabela, es tener congruencia con lo que uno dice y con lo que realmente está haciendo dentro de las organizaciones. Y quizás es Sí. una de las más grandes falencias que se están presentando. ¿Qué podemos hacer frente a ello, Anabela? Antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, ¿cómo podríamos romper con esta falencia o romper con estos esquemas que quizás ya varias personas lo tenemos tatuado, el hecho, ¿no?, de que es suficiente con que esté en el papel y ahí queda? Yo creo que dos cosas. Primero, que la primera línea de la compañía, la máxima autoridad, esté convencido que esto es importante. Segundo, establecer un plan estratégico con métricas a cumplir. Tercero, que el área de recursos humanos entienda que el tema de diversidad e inclusión no puede ser solo de diversidad e inclusión. Tiene que lograr encantar a otro y establecer esas métricas. Y esas métricas que incluya agenda conversacional, que hablemos sobre los temas, veamos qué está pasando con las personas, hagamos un diagnóstico. Los diagnósticos de cultura inclusiva son muy, muy interesantes. Nosotros la semana pasada lo hicimos con una empresa global, con todos los países, y eran con los country managers de cada país. Y fue increíble porque uno esperaría que las respuestas sean más o menos parecidas. No hubo, pero una dispersión en respuestas, y ahí nos dimos cuenta la tarea que hay, que tenemos que conversar.
Eso me parece que es fundamental, que entender que diversidad no es lo mismo inclusión y establezcámonos un plan. Y el diagnóstico de cultura inclusiva es una muy buena partida. Perfecto, muchísimas gracias, Anabela. Ya entrando en más profundidad acerca de aquellos momentos, factores o incluso procesos clave, Soledad, esta pregunta está para ti, está dirigida para ti. Sabemos de que la gestión de personas influyen tanto personas, procesos, esquemas ya dentro de las organizaciones. Entonces, nosotros como gestores, como colaboradores mismos de las organizaciones, ¿qué momentos, qué personas o qué factores vendrían a ser claves para poder llevar una gestión con enfoque de inclusión y diversidad? Ok, mire, yo creo que en cuanto a los momentos, todos los momentos, me parece. O sea, todo el ciclo de vida de las personas, desde que ingresan, desde el reclutamiento y selección, con perspectiva, ¿no es cierto?, de inclusión, eh, hasta todo el desarrollo de carrera, hacer el doble clic, como decía Anabela, ¿no es cierto? Esto de, a mí también me pasa mucho que dicen las personas, no, aquí no tenemos ningún problema, está lleno de mujeres, listo, estamos solucionamos. Y claro, Claro, uno claro. hace dos preguntas más y no, claramente hay harto camino por andar. Entonces, revisar, acompañarse, buscar casos de éxito, mirar apreciativamente esto, o sea, esto tiene que ser una gestión constante, tampoco es de una capacitación un día o el Día Internacional de la Mujer, que todo el mundo quiere charlas, que está bien igual, pero no solamente eso, basta, ¿no? Hay que incorporarlo en la cultura, en el ADN de una organización, gestionarlo como parte de la estrategia de la gestión de una organización, desde el paraguas, desde el liderazgo, desde de la alta dirección hacia todos los cargos. Vincularlo con indicadores, como decía también Anabela, medir lo que estamos haciendo bien, cuál es la percepción de las personas, ir de a poco, no pretender hacer todo. Nosotros en Chile tenemos una norma que se llama la NSH 3262, que habla de la vida, de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Nosotros hemos acompañado a varias organizaciones en eso, y, y sí, por supuesto, que es muy bueno porque ordena, digamos, la casa, ordena los procedimientos, ordena los procesos, impregna la cultura, ¿no es cierto? Se identifican indicadores, etcétera. Pero hay que ir más allá de eso. O sea, la certificación es es una muy buena práctica laboral, eh, pero hay que tener un convencimiento previo, generalmente, por supuesto, de los liderazgos, porque si no es así, es muy difícil avanzar o muy lento. Entonces también hay que tenerlo como distinción para empezar a trabajar estas temáticas. Si vamos a meternos en este mundo, por así decirlo, tenemos que prepararnos, autoformarnos, sensibilizarnos y trabajar paso a paso, ¿sí? Y también con fuerza para no caer, porque de repente uno avanza y también retrocede. Entonces también hay que tener fuerza para no decaer, porque los temas culturales no son rápidos ni inmediatos, son de largo plazo, hay que sostenerlos en el tiempo, hay que tener esa mentalidad, pensar a largo plazo desde la estrategia, diría yo. Y finalmente, todo este trabajo, mientras se haga desde la gestión estratégica, vuelvo a repetir, eh, como un pilar de la cultura organizacional, eh, va a hacer que sustente una mejor organización, como decía, va a hacer que los indicadores y el impacto sea mucho más amplio que internamente, sino que va a traspasar esas fronteras. Va a lograr que las personas en sus puestos de liderazgo también tomen decisiones más certeras, más asertivas también. Eh, y todas las relaciones interpersonales mejoran también. Entonces yo creo que los factores son factores internos y factores externos en ese sentido. Y como digo, todo tiene que transversalizarse en la cultura.
de esta organización. Tiene que estar empapado esta temática, para que sea de verdad en el fondo y sea sustentable en el tiempo. Genial. Tanto Anabela como tú, Soledad, han coincidido en la parte primero también de diagnóstico para conocer la situación antes de poder intervenir. Bien es cierto, ¿no? Que incluso nos pasa en cuestiones de salud, que debemos conocer realmente en qué está, cuál es nuestra falencia, cuál es nuestra dolencia, para poder interactuar en ello. En función a esto, surge, ¿no?, una cuestión. Hemos hablado acerca del poder, del papel de las mujeres dentro de las organizaciones, las perspectivas que tienen de ellas mismas, ¿no? El hecho de que basta con solo tener cierto número de personas de este género para que ya sean una organización diversa e inclusiva. Pero acá nos hemos dejado de lado un punto importante, ¿no? Y sabemos de que el empoderamiento normalmente suele estar ligado con las mujeres. Cuando escuchamos de empoderamiento, de frente lo conectamos con el tema de mujer o el empoderamiento femenino. Sin embargo, hay otra población también que entra en este ámbito, ¿no? Y esto es desde otro enfoque. Entonces, Anabela, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cómo se puede empoderar a aquellos jóvenes que están teniendo su primera experiencia laboral, que recién se están sumergiendo en esta experiencia y aún más con estas barreras que tenemos por el trabajo híbrido? Varias cosas. Primero, revisar su red de networking. ¿Cuál es su red de contactos? O sea, hoy día, especialmente en un contexto que estamos viendo cómo el otro actúa desde una pantalla, es fundamental revisar nuestras redes de contacto y que se pongan como foco que sean lo más diversas posible. Dicho eso, en los espacios laborales, yo creo que el empoderamiento de los jóvenes obliga a las empresas, desde el onboarding, desde la entrada en la inducción, considerar un proceso de mentoría y también de sponsor. Les invito a que revisen en algún minuto cuando puedan los 7 pasos de la inclusión consciente, que es un estudio que tenemos en Manpower, que habla de cómo la mujer, cuando hacemos desarrollo de carrera, no es suficiente que tenga un mentor, un coach, que a lo mejor te va a asesorar cómo vestirte, cómo hablar, cómo manejar tus redes. Es necesario un sponsor, es decir, alguien de la propia compañía que va a ayudar en ese proceso de acompañamiento. Hoy día los jóvenes que no tienen ese apresto laboral previo, es importante que participen de esos procesos de acompañamiento, pero también es importante que revisen sus redes. El trabajo no puede ser lo único en la vida, ¿ah? Y yo creo que es una lección que nos han dado los jóvenes, a los que tenemos más años, las otras generaciones que vivíamos para trabajar y teníamos mucho los mensajes de nuestros papás, nuestros abuelos y todo, pero cuidado también que es lo que estamos haciendo con esas redes, y ahí quería insistir en el concepto de empatía. Y también los jóvenes revisar cuáles son sus sesgos. Nos ha pasado mucho en las mentorías 360, que a veces los jóvenes también se resisten a relacionarse con personas de más años, y a su vez los de más años tampoco quieren recibir la mentoría de los de menos años. Así que el tema de los sesgos, yo creo que da vuelta en la cabeza de todos, es un tema que tiene que ser transversal en las conversaciones. Y quizás también para empoderar agregaría una metodología que nosotros ocupamos normalmente en los talleres, salvo algunas excepciones, los encuentros improbables, que se aprendan a relacionar con alguien distinto, porque es la única manera de ver a un otro, como decía la Soledad, darte el tiempo de preguntar y saber si estás escuchando desde que estoy comprobando lo que el otro le está diciendo, si se ajusta o no. No, escuchar. Y ahí se abren mundos increíbles. Yo creo Hoy que más, esa manera ayuda mucho en el empoderamiento. hoy más que nunca es importante, más allá, como mencionaron, escuchar, realmente conectar con la otra persona, a pesar de las barreras tecnológicas que hoy día tal vez nos ayudan a comunicarnos, pero no realmente conectar por una pantalla. Entonces es importante lo que mencionó Anabela, lo que mencionó Soledad acerca de la empatía. Y acá hay otra pregunta bastante interesante, la verdad, para Soledad, y es algo que se ha ido viendo tanto en las organizaciones, se ha mencionado en ciertos estudios también sobre las competencias, y es sobre si se consideraría sexismo pensar que las personas tienen mejores competencias o mayor posibilidad de desarrollar competencias según su género. Soledad, adelante. Sí,
Bueno, la palabra sexismo ya es una actitud de discriminación de uno versus otro, ¿no es cierto? Infravalorar o subvalorar a un género versus el otro. Ahora, nos han contado o hemos crecido en una cultura, ¿no es cierto?, que ha sostenido un sesgo de género que habla de un ser, una forma de ser mujer, una forma de ser hombre, si lo miramos de forma binaria, ¿no es cierto? Y que nos hemos comprado esa fórmula. Por ejemplo, las mujeres, qué sé yo, el calladita más bonita, el hombre proveedor, y así un sinfín, las mujeres rosadas, los hombres celestes, etc. Esos son sesgos y sexismos, ¿no? Sesgos de género, ¿no es cierto? Y y que tienen que ver con estos estereotipos de género. Los estereotipos de género son normas sociales, ¿no es cierto?, de conductas dentro de una cultura específica que son ampliamente aceptadas y a veces no están analizadas, uno las repite por costumbre, y de repente cuando hablamos de estas temáticas, abrimos una conversación, nos damos cuenta que, wow, estamos haciendo algo que en realidad no tiene ningún sentido, pero lo hacemos por osmosis casi, ¿no es cierto? Hasta que aprendemos. ¿Y cómo aprendemos? En la conversación, en la reflexión específicamente. Por eso estos espacios son muy interesantes y necesarios de generar. Ahora, las competencias específicamente son de las personas. Da lo mismo todas las interseccionalidades que podríamos analizar. Las personas son las que tienen las competencias y estamos llamadas todas las personas a desarrollarlas en igualdad de condiciones y generar que eso pase. Por lo tanto, sí, pensar que hay mejores y peores según su género es sexismo, es estereotipo, es sesgo, es prejuicio, es todo eso. Claro que sí, Soledad. Al igual que los colores, ¿no? Las competencias no tienen un género. Entonces, todos invitados a poder inmiscuirnos en desarrollar competencias. Hemos llegado a una última pregunta y esto es en función, uno, a todo lo que hemos ido conversando, ciertos puntos importantes que se han ido dando a lo largo de este diálogo, ¿no? Y es importante de que no solo veamos qué ha ido pasando antes, qué es lo que han estado haciendo en las organizaciones, qué es lo que podríamos estar haciendo ahorita en nuestras organizaciones, sino también saber qué es lo que ha pasado con aquellas organizaciones, empresas que han puesto en práctica esto, cómo les ha ido. Entonces, en ese punto yo quiero invitarlas a poder comentarnos acerca de casos de éxito empresariales en el que la diversidad y la inclusión hicieron la diferencia. Entonces, adelante, Anabela. A ver, me gustaría agregar de la pregunta anterior, que creer que el sexismo, hay mejores competencias, es peligroso porque genera distanciamiento, ¿ya? Primero, eso no es real, las personas, todos tenemos competencias distintas y no se asocia que las mujeres, también a veces uno escucha como decir, no, las mujeres son mejores que los hombres. Las personas somos todas distintas y podemos desarrollar un entrenamiento donde quizá pueden aparecer ciertos rasgos, pero es peligroso ese tipo de mensajes porque tiende a generar distanciamiento y dificulta aún más los procesos de inclusión. Dicho eso, un caso de éxito, yo te puedo decir con una empresa que estamos trabajando, que ya llevamos 2 años, ellos fueron muy rigurosos en tener métrica y te diría que uno de los resultados más lindos ha sido que el tema de diversidad e inclusión salió de lo que es el área de recursos humanos, se estableció un comité de diversidad que fue con enfoque de encuentros improbables, fueron de todo el país, de distintas áreas jerárquicas, cargo, nacionalidad, edad, o sea, buscamos, pero la diversidad corriendo harto riesgo. La compañía confió en esta propuesta de encuentros improbables y ellos hoy día son graduados como microinfluencers y ellos en su pie de firma, es decir, en su cargo, además sale microinfluencer diversidad e inclusión. Y ellos pasan a ser unos referentes que ayudan mucho en la polinización de la intracompañía. Quizás quienes nos están escuchando dicen, ¿para qué el comité de diversidad? Ese es un tema. El comité de diversidad tiene la particularidad que permite polinizar lo que la compañía quiere que se hable.
porque cultura, como dijo Soledad, eso lleva tiempo. Cultura es lo que se dice y lo que se hace. Y lo más exitoso es que estos microinfluencers hoy día son los que dirigen internamente conversatorios y también importante en diversidad e inclusión. Son los guardianes de las buenas prácticas, de los chistes que hemos normalizado y que son microagresión también. Entonces lo destaco sobremanera porque me parece que es una buena práctica a replicar. Claro que sí, Anabela. Realmente es importante algo que has mencionado sobre normalizar ciertos chistes, ¿no? Que realmente vemos Exacto. de trasfondo que tiene agresión consigo, pero estamos ya en un mundo bastante retorcido donde ya lo percibimos tan normal y creo que eso también deberíamos cambiar. Hay que empezar a cambiar desde estas cosas tan chiquititas que suele pasar día a día. Así Soledad, es. adelante contigo. Mira, de casos de éxito, en este minuto recuerdo dos específicos que me gustaría contarles. Uno de unas empresas que estamos acompañando para certificarse en la norma y que al principio partimos solamente con Chile, porque bueno, aquí está la norma, pero la vamos a replicar en todas sus otras operaciones a nivel de Latinoamérica, y que es bien interesante porque si bien las culturas son parecidas, tienen sus diferencias también, entonces se han generado conversaciones tan significativas de revisar y de abrirse a la posibilidad de hacer inmediatamente cambios que son complejos, pero que todos se dieron cuenta que realmente lo necesitaban y que no solamente lo necesitaban por un tema de certificarse o tener algo que diga que son una empresa, ¿no es cierto?, que está siendo proactiva en esta situación, sino que se dan cuenta porque su clima laboral, su espacio de relacionarse ha mejorado muchísimo. Se han abierto conversaciones que no se habían abierto por años, que estaban como guardadas debajo de la alfombra, como decimos nosotros, por temor a no saber cómo sostener esas conversaciones, ¿sí? Y todo este acompañamiento les da herramientas a las personas, sobre todo a las personas que lideran, a poder hacerse cargo de esas conversaciones complejas que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones de acoso, situaciones, como nombraba recién Anabela, de chistes o cosas incómodas que la gente normaliza y no conversa porque no sabe cómo abrir esa conversación y cómo gestionarla, digamos. Les tienen susto, entonces simplemente no la abren. Con este acompañamiento, las personas han tenido esas herramientas para poder sostener una conversación compleja y cerrarla de buena forma, cerrar el ciclo, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, me pasaba mucho que muchas de estas personas que al principio eran los más, generalmente varones, debo decirlo, perdón, eran más reticentes, más como cautos, estaban a la defensiva porque pensaban que los íbamos a interpelar, ¿no es cierto? Como casi acusar. Y después se dieron cuenta que no, que todas estas temáticas se construye con todas las personas y que no es la idea andar buscando culpables, ni mucho menos. Entonces se relajan y después esas personas, digamos, son los principales promotores de estas temáticas. Es increíble cómo cambia la situación, es tan interesante ver eso y que después traen a las actividades que hacemos historias que ellos después llevan a sus familias. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que decía que en su casa había mejorado la relación con sus hijos adolescentes porque ellos claramente hablaban otro lenguaje que tenía estas distinciones ya incorporadas. Por lo tanto, este tipo de formación les dio la posibilidad de acercarse a esta generación, digamos, y poder conversar de temáticas que ellos no sabían cómo abordar. Entonces, fíjate cómo va impactando no solamente dentro de la organización, sino que en las familias. Y por último, el último caso, eso es en los acompañamientos específicos de organizaciones. Y por otro lado, nosotros llevamos ya 3 años trabajando con la Facultad de Ingeniería de la USACH, que es una de las más grandes y la más antigua en Chile, donde la gran mayoría, por supuesto, son varones. Muy pocas mujeres, la Facultad de Ingeniería no llega ni siquiera al 20%,
trabajamos una ley de cuotas para que más adolescentes lleguen a la facultad. Se aprobó inmediatamente, cosa que nosotros estábamos impactadas porque teníamos todo un aparato estratégico para lograr esto, pero digamos con harto trabajo, y fíjate que fue inmediato, y eso también te da esperanza de que las personas que lideran, que también son personas, digamos, con una formación cultural más tradicional, ¿no es cierto?, que uno creyera que va a tener más resistencia, entendieron perfecto, que ya no se puede tener estos números. Ya no, es impresentable tener esta brecha. ¿Te fijas? Entonces, ha sido un trabajo muy bonito y como te decía, partimos con un diagnóstico que participaron más de 1.500 alumnas y alumnos de la facultad. Muy interesante las cosas que pudimos identificar. Partimos con un taller piloto para todas las mujeres ingenieras para nivelar algunas brechas. Hoy día es un curso sello de la universidad, ya vamos en la tercera versión, y este año, el segundo semestre, partimos con un curso mixto para todas las personas, y también incluimos a profesores y profesoras de la facultad. Y todo esto nace porque las mismas alumnas motivaron. Armamos una red de mujeres en ingeniería, armamos una red de networking para ir a los colegios más vulnerables para hablar de que estas carreras sí son compatibles con las mujeres, compatibles con todas las personas, y que se atrevan, digamos, a soñar con una carrera en el STEM, y que no hay competencias, como decía Anabela, diversas según género, sino que somos todos diversos como todas las personas en el fondo. Así que ha sido un camino. Yo te diría que la pandemia, si bien visibilizó todas estas problemáticas, todas estas brechas, también generó la oportunidad de trabajarlas con urgencia, que antes a lo mejor no se evidenciaban tan así. Hoy día cuando tú hablas de estas temáticas, todo el mundo coincide que es algo necesario de trabajar, de gestionar, y que ya no se puede estar esperando en el fondo. Es impresentable no hacerlo. Eso. Realmente nos han mencionado varios factores, varias situaciones que son reales y que son posibles, son viables, y que no tienen que nacer desde el líder siempre, ¿no? Están las personas, como mencionó también Anabela, como reforzó también Soledad, los microinfluencers, que pueden ser no necesariamente de un cargo jerárquico alto, sino desde cualquier puesto para poder impulsar este tipo de gestión en personas desde este enfoque, y que no solo trae consigo distintos beneficios para con los colaboradores, sino también para con la misma organización. Entonces, tenemos como gestores de personas un amplio desafío que seguir afrontando cada uno de estos días. Nosotros hemos llegado a esta recta final, pero antes de despedirnos, yo las quiero invitar a una reflexión final y a un llamado de acción para con nuestro público. En función a ello, ¿cuál sería nuestra última reflexión, nuestra frase, con qué nos vamos este día? Adelante, Anabela. Ay, reflexión final, creer que se puede en los espacios laborales, reconocer que la diversidad puede ser una oportunidad en muchos ámbitos, en ámbitos de mejores resultados comerciales, pero una oportunidad de ello hacer visible a alguien que no lo está pasando bien. Cuando una persona no es visibilizada, no lo pasa bien. Pensemos qué es lo que nos ocurre cuando nos invitan a algún evento que creíamos que debíamos ser invitados. Piensen aquellas personas que no son invitados nunca a un desarrollo de carrera o nunca los contratan en determinados trabajos por su aspecto físico, etc. Creer que sí se puede, y después que lo creemos, establecer compromisos que sean medibles, de tal modo que ahí les permita ir viendo los avances. La diversidad y la inclusión se puede, no es magia, hay que invertir en ello, creer en ello, y los microinfluencers no son los líderes de primera línea, los microinfluencers son todos y se tienen que capacitar para llegar a serlo. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Anabela. Muy lindas palabras y sobre todo un llamado a la acción. Soledad, adelante.
Sí, yo creo que primero agradecer que se generen estos espacios, independiente que hay variedad de opciones de poder autoformarse, que siempre me gusta decir eso, sobre todo las personas que lideran, eh, generar espacios de conversación y reflexión hoy día es necesario para todos, para todas, y para todos los temas, además. Repensar los roles que tenemos, resignificar las, las, eh, la cultura, por ejemplo, que estamos generando internamente, resignificar las relaciones personales que estamos teniendo dentro y fuera de la organización, en la vida personal, en la laboral y la familiar. En el fondo ese prefijo reflexionar, revisar, eh, reparar también situaciones. Eh, revolver, desordenar, todo con re. Me gusta porque es un desafío de poder salir de la certeza, dudar de nuestras certezas y darle un espacio a la reflexión. Y en esa reflexión podemos reparar estas relaciones que hacen tanta falta. Así que eso diría yo, no tenerle susto a la diversidad, abrazarla. Claro que sí. Muchísimas gracias, Soledad. Muchísimas gracias, Anabela. Hoy día nos han dejado con una reflexión y sobre todo con una tarea para todos los que gestionamos el talento. Una tarea y sobre todo un desafío al cual tenemos que ir sobrellevando cada uno de los días, no una vez al mes, sino todos los días de la semana para poder generar el cambio y sobre todo seguir influyendo, seguir difundiendo estas buenas prácticas que hacen el cambio, no solo dentro de la organización, sino para las personas.